Bienvenidos, ¿cómo están a todos? Bueno, otro episodio más de Sentido Contrario, Agus. Qué lindo estar acá nuevamente y bueno, compartir otro episodio más con vos, More. Re lindo. Bueno, hoy la verdad que me gustaría hacerte una pregunta para comenzar. Bueno, me encanta el tema que vamos a hablar hoy igual. ¿Qué crees o no? ¿Qué es para vos la fe? Para mí la fe es aquello en lo que creo que no veo. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y aquella convicción de lo que no se ve. Entonces creo que la clave está en esperar a que suceda. Ahora el proceso a esperar que eso suceda, te la debo. Sí, porque yo creo que está mucho en juego también el dudar. Por ejemplo, está pasando por una situación y decís, bueno, ¿y cómo voy a hacer para salir de esto? Que no tengo los recursos, ¿no? Y tu fe ahí comienza como a menguar, a entrar en cierta simplicidad del decir, bueno, no veo nada o que mi realidad sea más fuerte que lo que creo, ¿no? Sí, y lo primero, el primer creo que enemigo, por así decirlo, o lo primero contrario a la fe es ese miedo. Es tu realidad, porque tu realidad es totalmente distinta a lo que vos crees Sí, tal cual. que Dios puede hacer. Y es un proceso y un aprendizaje continuo. Y poner en práctica la fe. La fe es creer. Bueno, ¿en qué creemos? Porque podemos tener fe en un montón de cosas. Y de ahí, bueno, vemos si esas cosas nos dan los resultados o no. Antes, por ejemplo, teníamos la fe en otras cosas. Sí, en otras cosas que... Pero hoy, bueno, es vivir con esta fe constantemente y poner en práctica constantemente la fe para poder ver los resultados. Sí, tal cual, y que también va mucho de la mano el cómo está también mi relación con Dios para yo creer, porque, por ejemplo, si yo estoy pasando por una situación y dejo a Dios de lado y no lo involucro en esa situación, mi fe va a menguar de todas formas, o aún sí, estando con Dios puede también menguar, ¿no? Ni hablar, y también es como que yo te diga, bueno, More, ¿tenés fe en que, no sé, mañana tirate del acantilado que yo te voy a agarrar? ¿Entendés? Si vos no me Ahí la dudo, porque Claro. no sé si me va a agarrar. Si vos no me conoces, si vos no confías en mí, si vos no sabés quién soy yo, vos no te vas a tirar de ningún lado. Sí, Entonces olvídate. creo que ahí está el juego. Confiar en que Dios te va a agarrar, confiar en que Dios, si te lo prometió, te lo va a dar. Y que también es muy difícil eso, la confianza. Sí. El confiar, el estar seguro y tener la certeza de que, bueno, va a pasar, ¿no? En una situación que vos decís, no, ya está, o sea, es imposible y no. Para Dios yo creo que no. No, bueno, mira, hay algo que a mí me encanta mucho que es una frase y es: cuando comienza tu imposible, comienza el posible de Dios. Amén. Y nosotras somos testigos que hemos tenido muchos imposibles en nuestras vidas. Pero Dios siempre fue fiel a lo que ha prometido y a lo que hemos creído. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces podemos creer y tener fe en un montón de cosas, pero no actuar conforme a esa fe. Sí, o el quedarnos a que, bueno, Dios ya lo va a resolver, pero bueno, ¿qué hago yo para que Dios se involucre y lo resuelva? Bueno, mira, vos sabés que voy a contar un testimonio pequeño. A mí me pasó con el trabajo y por ahí esto, que viste que dice, bueno, Dios ya me va a dar el trabajo. Bueno, pero hay que salir, repartir currículum, buscar, ¿entendés? O sea, Dios no quiere vagos. Sí, no, Está bien que sea Dios, pero... Claro, entonces a mí me pasó al principio con un trabajo. Yo trabajaba en un lugar y por cuestiones necesitaba otro trabajo, cuestiones de tiempo y demás. Entonces yo comencé a orar. Comencé a decirle, mira, Señor, yo necesito un trabajo que sea a la mañana para yo poder ir a la facu. Esto fue como hace 3 años. Para yo poder ir a la facultad, que sea a la mañana, que no me corte, que, ¿viste? Y me escribe una persona que hacía mucho que no hablaba. Y vos decís, realmente estas cosas solamente las hace Dios, porque cómo esa persona sabía que yo estaba buscando trabajo, si en realidad yo ya tenía. Y esta persona me dice, mira, Agus, hay un lugar para que vos, si te parece, yo te recomendé, si vos estás disponible para entrar a trabajar, el horario es a la mañana, tal cual como yo lo había pedido, como yo lo necesitaba. Y
Y eso inyecta la fe. Entonces yo entré a trabajar ahí, gracias a Dios, súper, pude terminar la carrera y demás. Pero fue una herramienta mi creer, ¿entendés? En las manos de Dios. Creo que Dios quiere que creamos para Él poder hacer. Ahora, si no conocemos a este Dios que te puede dar, ahí creo que es donde tambaleamos Sí, también. tal cual. Y también de que uno esté predispuesto en su corazón. Porque es muy difícil el creer cuando, como decíamos recién, cuando las cosas están mal y no poder accionar, ¿no? Y yo creo que no solamente, por ejemplo, en este caso que a vos te pasó de que, bueno, tuve que ir a buscar trabajo, porque obviamente no te va a caer del cielo, sino que es necesario que vayas y lo hagas, ponerle en tu situación, pero, por ejemplo, con el simple hecho de que hay una situación que no está bien y vos se la entregues a Dios y lo involucres en tus oraciones, en hablar con Él, yo creo que ahí también estamos haciendo un acto de fe a pesar de la realidad que uno vive. Es que sin la oración, ¿el que va a contestar? O sea, donde oramos es donde también nosotros estamos haciendo el acto de fe de, che, mira, yo te creo, Señor, a pesar de que mi realidad sea contraria, a pesar de que tenga todos los no habido por haber, yo te creo. Y que también yo creo que es en ese momento en donde más nos damos cuenta de la existencia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque nuestras oraciones, lo que nadie sabe, lo que a lo mejor yo no te conté a vos, no le conté a nadie, que solo lo hablé con Él, te he respondido y te he hecho, o sea, se sucedió y vos decís, que lo ¿cómo que puede haces en lo ser, secreto, ¿no? ¿viste? La Biblia dice, todo lo que vos ores en lo secreto, Dios te lo recompensará en público. Y creo que esa recompensa no es solamente de por hacer un sacrificio, la oración, estar con Él, sino que es esa recompensa de que te creo, oro por esto, creo por esto y sé cómo me lo vas a dar. Y esa recompensa de que Él te lo dé es la mayor certeza de que Dios siempre Tal nos cual. escucha. Y como dice su palabra también, que la oración del justo mucho lo puede, o sea, nuestras oraciones lo pueden mucho, o sea, en cada situación, en lo que necesitemos, no es necesariamente en lo difícil o en una situación difícil, sino en tus emociones, en tus sentimientos, en tus pensamientos, lo que vos estés necesitando, tu oración en base a esa realidad que estás viviendo va a poderlo, ¿no? Porque Dios Sí. responde a oraciones como hablábamos recién. Dios responde la oración. Y creo que el testimonio de la fe es lo más volado. Y yo creo que eso le inyecta, inyecta, a la otra te persona. inyecta, Decir, bueno, es- si lo pudo hacer con vos, conmigo también. A mí me pasó, por ejemplo, en la facultad. O sea, yo me pago mi facultad y tenía que pagar la rematriculación y no tenía la plata. Y si no pagaba la rematriculación, no podía entrar a cursar. Y me pasó el decir, bueno, yo, Dios, prometo orarte, prometo realmente entregarme completamente a vos y entregar esta situación, y comencé a orar en base a su palabra, en lo que dice su palabra, porque Él responde a sus promesas, ¿no? Y Él empezó a realmente a manifestarse sobrenaturalmente. Me pasó de que cuando entro, es re loco, pero que cuando... No estamos locas, o sea, Loco pasó por- de verdad. Loco por Cristo. Pero me pasó de que cuando entro a pagarla, la rematriculación, Dios me había suplido el dinero para poder hacerlo. Cuando entro, me apareció en el sistema de la Facu, en autogestión, de que ya estaba paga la matrícula. Y vos decís, sí, ¿cómo? tremendo. O sea, porque la única manera de que pueda ser paga es a través de ese sistema, que yo entro con una contraseña, con un usuario, y que no puede ser pagado por nadie más porque está el comprobante. Bueno, cuando mando a la Facu, obviamente, a ver si estaba paga, porque si no, no iba a poder comenzar a cursar, me habían dicho que sí, que ya estaba abonada, que el sistema, o sea, aparecía en el sistema, me habían aparecido para inscribirme a todas las materias, porque si yo no la pagaba, no me podía inscribir a las materias. Y vos decís esas cosas, y a mí en ese momento yo estaba pasando por esa situación de aflicción, de decir cómo voy a hacer, porque yo quiero estudiar, quiero arrancar el segundo año. Y cuando entro, el sistema ya estaba pago. Yo le mandé a mis compañeras, le dije, chica, ¿esto ves cuando ya está pago te aparece así porque ellas ya la habían pagado? Sí, More, ya está paga, y yo no hice ninguna transferencia, no deposité dinero, nadie me lo pagó. Fue Dios, sobrenaturalmente. No, sí, bueno, vos decís, ¿cómo explico esto para alguien a lo mejor que no conoce y a lo mejor nos está escuchando del otro lado y está diciendo, estas son Tan re rechapa. locas, no puede ser? Pero la rematriculación apareció paga, ¿entendés? Y solamente eso lo puede hacer Dios, pues nadie tenía acceso a eso. Y también respondió a tu fe, Tal a cual. que vos creíste que Él te iba a suplir el dinero, vos creíste que Él
de alguna manera te iba a ayudar a poder pagarla. Y ahí es cuando creo que se nos inyecta la fe. Sí. Cuando él responde, en ese último momento en el que vos decís, no, es imposible. Porque hay muchos imposibles que tuviste en tu vida Sí. y que Dios respondió con sí. Cuando todos decían no, Dios respondió con sí. A mí me pasó mucho con la facu también. Durante los 5 años de carrera, yo recuerdo que siempre lo cuento y realmente hoy es para decir, gloria a Dios que lo pude hacer. Yo comencé la facu a los 18 años vendiendo empanadas y me acuerdo que en ese entonces se pagaba creo que 5.000 pesos de facultad, que era un montón, y no tenía para pagarlo y mis papás no podían y para mí no era un no, era un voy a estudiar. Entonces, recuerdo que comencé vendiendo empanadas y yo, no siendo cristiana, pero yo decía, de alguna manera Dios me va a ayudar, porque queremos poner la fe en algo, ¿viste? Y yo me acuerdo que decía, de alguna manera Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Y dicho y hecho, me terminaron becando de la facu. Yo todos los meses tenía para pagar la facultad. Me acuerdo que trabajaba y no sé cómo podía pagar la facultad, me iba de vacaciones. Todo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y solamente Dios hace esas Y cosas. yo creo que ahí entra en juego también la voluntad de Dios, ¿no? De lo que Dios quiere hacer con uno. Porque a lo mejor, no sé, te reendeudás para pagar un montón de cosas y a lo mejor no es esa la voluntad de Dios. Y a lo mejor la voluntad de Dios es que sí, que pases por ese proceso, pero ¿por qué? Porque la recompensa es mayor y porque también Dios quiere también trabajar con algo. Porque muchos de los procesos y cosas que pasamos es porque Dios quiere trabajar en nosotros para que nuestra fe no desista del Dios al que le creemos. Ni hablar. Y que no sea una fe muerta. Porque en lo que creemos, en lo que crees tiene que haber resultado. Entonces, ¿estás creyendo en Dios? Bueno, Dios trae resultado y trae respuesta a esa fe. Y la fe es un músculo. Tenemos que constantemente ponerla en práctica. ¿Te vas a sentir frustrado? Sí. Yo me he sentido frustrada muchísimas veces. Me acuerdo más de una vez, lo hemos charlado. ¿A nosotras qué onda? ¿Por qué no nos pasa esto? ¿Por qué no nos pasa lo otro? Porque, viste, por ahí vos te pones a pensar y decís, uy, mirá qué volado lo que le pasó a aquella persona, le regalaron esto, le hicieron lo otro. Bueno, che, ¿y nosotras? Bueno, pero es un trabajo constante, un proceso constante, creo, de trabajarlo diariamente con Dios a la fe. Y sí, porque es como dice su palabra también, que vivimos por fe y no por vista. Porque uno cuando también entra en ese juego de que, bueno, mirá lo que... Si lo hice, ¿por qué a él le da? ¿Por qué a mí no? Esto porque son voluntades diferentes que Dios tiene para con cada uno, ¿no? También yo creo que también juega eso mucho en juego. De, bueno, Dios con esa persona que hizo eso, pero con vos va a querer otra cosa y la va a hacer de otra manera y de otra la manera forma. perfecta. Tal cual. Y también esto de vemos lo contrario. No sé, a lo mejor, qué sé yo, te está pasando que ves que hoy no tenés, que ves que hoy no reflota, o que hoy es todo pequeño lo que te está pasando. Bueno, pará, tené paciencia, seguí confiando porque realmente Dios se la vuela. Tal cual. Cuando Él hace a lo grande. Y lo que vos estés esperando, porque dice la Biblia que la fe es... se me fue. La certeza de lo la que certeza se espera. de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, es esa certeza lo que estás esperando. ¿Qué estamos esperando? O sea, ¿qué creemos que Él puede hacer? Y es creer en lo imposible. Tal cual, y yo creo que es necesario la fe para acercarnos más a Dios y para superarnos cada día, ¿no? Porque yo creo que todos nos hemos preguntado, bueno, ¿pero por qué tengo que tener fe? Yo creo que es para pasar las situaciones también, porque es como hablábamos en el podcast anterior, de esa relación que tenemos con Dios, de superarse también cada día. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y yo creo que por eso es necesario la fe, para que vos te puedas superar cada día, no solamente en un área económica, ponerle como la que estamos dando testimonio, sino en todas las áreas, sentimentalmente, en tus pensamientos también, en lo que querés para tu vida, en tus proyectos, en tus sueños, ¿no? Y también del propósito que Dios tiene con uno. Con uno, sí. Y creo que lo más importante de la fe es cómo la trabajamos. Porque si vos dejás que el sentimiento de la tristeza, el sentimiento de la frustración, aún el sentimiento de, che, Dios no lo va a hacer, la duda y el miedo a que Él no lo haga, eso te hace retroceder.
Y yo pienso, en la Biblia hay una historia de Pedro en la barca. Hay una tormenta muy grande y están los discípulos en la barca. Y por ahí viene caminando Jesús por el agua y ellos le dicen, sos vos, es un fantasma, ¿viste? Comienza ahí medio como que la confusión. Y cuando Jesús le dice, soy yo, Pedro le dice, llámame porque yo quiero caminar por el agua también. O sea, si vos estás ahí, si sos vos, quiero caminar. Y dice la Biblia que él da unos pasos en el agua. O sea, me cuesta imaginármelo, ¿viste? El caminar en el agua. El caminar en el agua, es decir, Pedro, que no era Dios, que no era Jesús, caminó por el agua con Jesús. Dio unos pasos. Después de esos pasos vio que la tormenta venía más fuerte y se hundió. Y resalto dos cosas de Pedro. Se animó a caminar. Algo que ninguno de los otros 11 que estaba ahí no hizo. O sea, lo podemos juzgar que después tuvo miedo, que se hundió, pero él se animó a caminar. Le dijo, yo quiero caminar. A pesar de que me dé miedo, a pesar de la incertidumbre, de lo desconocido, quiero caminar. Me animo a creer a que puedo caminar. Y caminó. Ahora, vino la tormenta y se hundió. Yo creo que Jesús ahí la pasa, sacó, pero creo que pasa que cuando desenfocamos la mirada, ¿no? Que Pedro sí pudo dar esos 2 pasos y animarse, pero ¿por qué? Porque enfrente a quién tenía, a Jesús. Él estaba mirando a Jesús. Ahora, cuando él vio y corrió su mirada de Jesús y vio de que la tormenta había sido más fuerte, es ahí cuando se hunde. Entonces yo creo que pasa eso como vos estás planteando en esta historia. Uno, te animás. Y después del animarte, creo que tenés que seguir trabajando en que tu mirada siga enfocada en Jesús. Cuando nos desenfocamos es cuando las cosas comienzan a salir mal, es cuando realmente la voluntad de Dios no se cumple en la vida de uno, porque empezamos a hacer nuestra voluntad también. Y es cuando también las cosas empiezan a tambalear, porque los demás no se animaron. Pedro se animó, pero se hundió por su desenfoque, ¿no? Sí, y su miedo también. Yo me lo imagino con miedo, aterrado, qué sé yo, llegando a él y la tormenta. Y es como dice su palabra, que realmente lo contrario a la fe es el temor. Es el temor. Es animar a tomar la decisión también de creer. Bueno, me animo a que Dios va a hacer esto, creo que Dios va a hacer esto y confío y me agarro aunque pase todo lo contrario, aunque venga la tormenta, aunque haya otra realidad. Entonces me animo a creer. Y creo que tenemos que ser un poco más como Pedro, animarnos a creer en que Él está con nosotros. Y es una de sus promesas más importantes. Creo que es la primordial. Él va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Sí, total. ¿Te sentís solo? Bueno, está pasando lo contrario a lo que Él dice, porque dice que Él está con vos. ¿Hay miedo? Bueno, hay que romper con ese miedo. Orá, hablar con Dios, decirle lo que te pasa para romper también con ese temor y poder animarte a dar el paso de caminar por el agua. Y la herramienta fundamental, su palabra. Yo creo que cuando uno está pasando por situaciones y vos comenzás a declarar la palabra de Dios, lo que dice en su palabra, lo que dice en la Biblia, es cuando las situaciones comienzan a cambiar. Como decíamos recién, Él va a responder a sus promesas. Entonces, si vos te sentís cargado, si te sentís cansado y necesitas que tu situación cambie, bueno, anda su palabra que dice que Él llama a aquellos cargados y trabajados para hacerlos descansar. Si necesitas confianza, bueno, que tu fe esté puesta en tu oración, en el decir, bueno, Dios me da descanso, no tengo que temer porque su palabra lo dice. Entonces yo creo que esa es la seguridad que te da vos y la certeza del decir que su palabra lo dice, Él lo cumple, ¿no? Sí, y que no hay un imposible para Él. Tal cual. No hay imposible. Aunque el mundo te diga que no, aunque vos veas que tus circunstancias no pasan de ese pozo, no pasan de lo que está pasando, no hay vuelta atrás y estás en un círculo, déjame decirte que sí. Porque para Él no hay nada que sea imposible. Y si hay un imposible en vos, ahí comienza el posible para Dios. Es como también la frase esa que si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace, ¿no? Dice eso, sí. Dios lo dice, yo le creo, y si vos le crees, no le queda otra que hacerlo. Tal cual. Así que bueno, te animo a que si estás pasando por algo, creas en que Él lo va a hacer.
en que no hay imposible para Dios y que puedas tomarte un tiempo a esto, che, bueno, Tal estoy cual. pasando por este proceso, necesito salir de esto y creer en que hay algo más, porque hay algo más. No truncarnos en ese círculo de tal vez la desesperación, bajemos, busquemos a Dios, que hay algo más. O Sí, sea, total. Y que el sol vuelve a salir. sí, obvio, y que también tener la seguridad de que si lo pudo hacer con nosotras, lo va a Re. poder también hacer con vos, pero en el área que vos estés necesitando y en la voluntad de Dios. A lo mejor no de la misma manera que lo hizo con nosotras, pero porque con nosotras lo hizo totalmente distinto. Pero que Dios va a estar en el medio de esa situación y se va a involucrar cuando uno lo deje, ¿no? Ni hablar. Re. Bueno, amores. A creer. A creer y animate a creer de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Nos vemos en el próximo episodio, en sentido contrario.